ciudades y edificios sostenibles. En este se reflexionará sobre las oportunidades y desafíos que implica transformar nuestras ciudades y edificios en entes más sostenibles. Este webinar estará dirigido por Pamela Marcel Pérez Nadal, quien es arquitecta egresada de la Pucamaima y tiene un máster en diseño y gestión ambiental de edificios por la Universidad de Navarra en España. Posee experiencia trabajando en proyectos enfocados en arquitectura y construcción sostenible, cuantificando la eficiencia de las medidas ambientales adoptadas por el objeto de disminuir el impacto de las edificaciones por el medio ambiente. Tiene certificaciones ambientales, reducción de emisiones de carbono y eficiencia energética en empresas internacionales. Desde el 2020 es asociada de BREEAM, un método internacional desarrollado por la organización BREEAM Global de Reino Unido y que nos permite medir el grado de sostenibilidad ambiental en edificaciones. Actualmente, Pamela colabora en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Dirección de Educación y Divulgación Ambiental. Pamela, bienvenida. El micrófono. Ya, listo. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, gracias, Luis. Gracias a todos por estar aquí en este espacio. Antes de empezar, yo quisiera decir, ya que ustedes saben el tema, que ciudades y edificios sostenibles, que la última pequeña parte que agregamos de cómo podemos participar y disfrutar de ellos es justamente porque todos somos parte de la ciudad y todos podemos darle un sentido a la ciudad. No solamente los que trabajamos de la mano de planificación terrestre o arquitectos o personas que trabajan directamente con ciertas partes del gobierno para la ciudad, sino todos como ciudadanos. Yo sé que tienen los micrófonos apagados, pero me gustaría que vayan reflexionando qué sería para ustedes una ciudad sostenible. Porque en primer lugar, no hay una definición como tal de una ciudad sostenible para todo el mundo. Las ciudades son diferentes y tienen diferentes necesidades. Santo Domingo, por ejemplo, es una de ellas. Y no todas las ciudades deben manejar el mismo programa hacia la sostenibilidad, pues cada una tiene necesidades diferentes. Entonces yo quisiera que ustedes se tomaran el tiempo de reflexionar para ustedes qué sería una ciudad sostenible. ¿Cómo ustedes se imaginan su ciudad? Que sea de energía limpia, que tú puedas caminar en las calles, que cuando camines te sientas seguro, que haya sombra cuando caminas en las calles, que tú puedas salir en bicicleta, que los edificios tengan techo verde, puede ser cualquier cosa, pero para ustedes, reflexionar qué para ustedes sería una ciudad sostenible, un Santo Domingo sostenible, un Santiago sostenible, y así con todas las ciudades. Decir que las ciudades, no solamente al ser sostenibles, no solamente deben llevar el tema medioambiental, sino también ir de la mano del manejo económico, del social, y uno que a mí me gusta agregarle es el cultural. Pues como dije anteriormente, no todas las ciudades son iguales y la cultura depende mucho de cómo se debe manejar una ciudad hacia la sostenibilidad. En definición como tal, la sostenibilidad es un concepto biológico que se refiere al equilibrio entre una especie y los recursos de su entorno inmediato. Lo mismo para una ciudad sostenible. Cuando hay una pérdida en ese equilibrio, esto lleva a la destrucción de la especie, en nuestro caso, a la destrucción de la ciudad. Hemos visto en la historia ciudades que han desaparecido justamente porque ese desequilibrio desaparece. Entonces, el cambio climático afecta directamente a las ciudades, alterando ese medio ambiente y llevando a la pérdida de los recursos necesarios para mantener ese equilibrio. En cuanto a la ciudad, como es un conjunto de elementos, cada vez que falla uno de esos elementos, ya sea energía, agua, gestión de residuos, ese equilibrio se deja de establecer como un equilibrio como tal y entonces vamos perdiendo recursos dentro de la ciudad. Cabe destacar que para nosotros llegar al camino de la sostenibilidad no es simplemente por moda o por el planeta en sí, sino salvarnos a nosotros mismos.
Entonces quise poner esta animación representando el inicio de las ciudades como tal. Pues desde un inicio, desde la historia de la humanidad, el hombre buscó refugiarse y protegerse de las condiciones climáticas. Se vio la necesidad primero de entrar en cavernas, luego de intervenir espacios, acondicionarlos para hacerlos más habitables y hacerlos su casa. O sea, la ciudad y los edificios son nuestra casa. Así ha continuado a lo largo de los siglos y el ser humano ha ido evolucionando y evolucionando esas ciudades en conforme a los avances tecnológicos que van surgiendo. Y conforme a esos avances, su primer hábitat ha dejado de ser una caverna y se ha convertido en un edificio inserto en un inmenso conjunto que hoy en día llamamos ciudad, en la cual están contenidas nuestras actividades principales. O sea, la ciudad, tal como lo es hoy, es una construcción compleja de nosotros mismos. Es todo lo que el hombre ha creado, es nuestro hábitat, es el lugar en que vivimos, en el que respiramos, en el que morimos, en el que vamos a trabajar, en el que estudiamos. O sea, nos pasamos la vida inmersa en la ciudad. Nuestra vida completa está rodeada de edificios y de ciudad. Entonces es un tema, que es lo que quiero que entiendan, es un tema de todos, porque todo nuestro desarrollo está dentro de la ciudad. Cada edificio que se rige, cada pavimento que se construye, ocupa un espacio, un suelo que se transforma y llega a ser historia. Esos procesos implican extracción, explotación y uso de recursos naturales que impactan en alguna manera al medio ambiente. Entonces, de la caverna, de esa primera caverna donde el hombre habitó, pasamos a una ciudad complejísima que va creciendo y creciendo y creciendo a través del tiempo, muchas veces sin planificación, por justamente el crecimiento tecnológico que nosotros hemos ido llevando a través del tiempo. Entonces, ese impacto es cada vez mayor conforme a la magnitud de las obras que nosotros realizamos y de las que nosotros contribuimos. Entonces, cada vez la ciudad se va expandiendo, expandiendo, expandiendo sin necesariamente una planificación de esa ciudad. Esto es un contraste del desarrollo de la ciudad, o lo que nosotros llamamos desarrollo, en contraste con el daño causado al planeta que nosotros vamos acelerando a la vez que vamos expandiendo la ciudad. Por ejemplo, un dato, en el sector de la construcción solamente, que es el que yo trabajo, es el sector que consume el 50% de los recursos naturales, siendo ese porcentaje un 40% del consumo energético, que ustedes dirán, bueno, pero yo no soy arquitecto, o sea, a mí, ¿en qué me compete los edificios? Pero nosotros vivimos en ellos. Y entonces, de esa edificación, el 40% del consumo energético lo hacemos nosotros, los habitantes de los edificios, ya sea donde trabajemos, donde estudiemos, donde vayamos a una discoteca, ahora mismo no, pero donde sea que nosotros vayamos, nosotros estamos generando un consumo. De ese consumo, de 50%, 12% es de un consumo de agua potable, que también necesitamos para nuestro diario vivir, y un 38% de esas emisiones globales están hechas por ese consumo de energía, de agua, de alimentos que nosotros generamos al ambiente. Entonces, existe un ODS, que es un Objetivo de Desarrollo Sostenible, creo que el término deben haberlo escuchado en algún momento. El Objetivo 11 específicamente habla de ciudades y comunidades sostenibles. Te los menciono porque esto no es un tema nuevo para nadie, diría yo, y es un tema que se está trabajando a nivel global. Entonces, la ONU ha puesto estos Objetivos de Desarrollo Sostenible para nosotros cumplir metas a lo largo del tiempo. El Objetivo 11 específicamente dice que las ciudades deben ser sostenibles y se debe lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Una cosa va de la mano de la otra. Para que sea sostenible debe ser seguro, inclusivo y resiliente, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué deben ser para nosotros importantes las ciudades en cuanto, por ejemplo, a ese desarrollo o a ese objetivo de desarrollo sostenible? Bueno, las ciudades como tal a nivel global representan un 80% del PIB, del Producto Interno Bruto,
porque claro, toda la actividad económica está dentro de las ciudades, no en zonas rurales, sino en zonas urbanas. Las ciudades solamente ocupan un 3% de la tierra, o sea, de todo el complejo terrestre, solamente un 3% son ciudades. Todo lo demás es campo, entorno rural, agua. Solamente un 3%, de un 100 son ciudades. Pero sin embargo, estas representan del 60 al 80% del consumo de energía y al menos el 70% de emisiones de carbono. O sea, a pesar de que en un lugar tan pequeño, un 3% de la tierra, o sea, a pesar de que sea tan pequeño y con muchas personas, el consumo es mucho mayor de lo que el espacio puede producir. Y el 90% de la expansión urbana tendrá lugar en el mundo en desarrollo. Esto quiere decir que evidentemente el futuro es crear más ciudad, o sea, que las ciudades se vayan expandiendo. ¿Y qué pasa cuando las ciudades se expanden? Muchas veces no hay planificación y lo que vemos son asentamientos urbanos que no están donde deben ir, asentamientos que no tienen saneamiento de ningún tipo, asentamientos donde no llega el internet, no llega la señal, no llega el agua, no llega la luz, y así sucesivamente, y ese es el futuro. Pamela, y una preguntita. Dime, Luis. ¿Qué parte de la población mundial, qué por ciento vive en las ciudades actualmente? Actualmente entre un 70 y 80%. Y en República Dominicana un 75%. En la ciudad. Y va aumentando. O sea, todas las personas que se salen de ese porcentaje viven en campos rurales. Y generalmente se van moviendo a la ciudad. O sea, la curva va en subida. Entonces, les mencionaba, hay muchos aspectos que influyen en una ciudad, tanto para que sea sostenible como para que no lo sea, pero esos aspectos siempre están ahí. Uno de ellos es la energía que nosotros consumimos en la ciudad. Sabemos que todo es energía, todo se convierte en energía, la energía se transforma, y entre el 1990 y el 2005, en América Latina solamente se triplicó el consumo de energía en los hogares. O sea, la energía que nosotros usamos para cocinar, para lavar la ropa, cuando dejamos las luces prendidas, a la hora de conectar cualquier equipo, un radio, todo eso se traduce en energía que nosotros consumimos, que consume el vecino, que consume mi mamá, que consume mi papá, que consume mi hermano, que es un consumo que al final se suma en una sumatoria, valga la redundancia, global, que al final se traduce a consumo energético por ciudad. Entonces, lo que nosotros debemos hacer para lograr una ciudad sostenible es dejar de demandar esa energía. Sería el primer paso. Muchas personas escuchan, pero yo he escuchado que para que haya una ciudad sostenible lo que debemos hacer es utilizar la energía renovable. Hay que poner paneles solares, hay que poner molinos de viento, y yo no tengo el dinero para hacer eso. Pero, sin embargo, la primera acción que se debe tomar es todo lo contrario, es bajar nuestro consumo. Cuando nosotros bajemos nuestro consumo al mínimo, esa energía se va a dejar de producir al nivel y al ritmo que se está produciendo. Por lo tanto, va a dejar de contaminar las ciudades en general. No es hacer un gasto costoso en cuanto a energía renovable. Ese no sería el primer. No estoy diciendo que no es positivo, ojo, porque claro que lo es, pero primero nosotros debemos bajar nuestro consumo y luego pensar en energías renovables. Otro aspecto importante es la vivienda en sí. O sea, mientras la demanda de vivienda vaya aumentando, las ciudades se van urbanizando o se van expandiendo a lo largo del territorio sin un control específico de crecimiento, sin un debido manejo del suelo, de dónde se va a ocupar esa vivienda. Estamos viendo en Santo Domingo ahora el crecimiento vertical, donde las personas que vivían en una casa ahora están viviendo en ese mismo espacio donde había una casa, que ahora hay un edificio que viven 12 familias, 30 familias, que todas tienen 2, 3 vehículos, que todas salen a la misma hora en diferentes vehículos, que todas consumen muchísima más energía, y estamos teniendo los mismos servicios para ese consumo de nosotros.
O sea, en un lugar donde había una casita de 2 niveles con una sola familia, ahora viven 30, consumiendo a un mayor ritmo de lo que la familia que vivía en la casita consumía. Otro aspecto importante es la contaminación atmosférica, que se genera principalmente en los procesos de combustión dentro de las ciudades, tanto en industrias como cuando usamos el carro, en automóviles, o cuando tenemos sistemas de, bueno, en el caso de Santo Domingo no, pero de calefacción muchas veces. Y cada año esa contaminación atmosférica, que es del aire que respiramos, que estamos contaminando, o sea que al final ese aire llega a nosotros, produce 13.000 muertes por cáncer de pulmón, por ejemplo, y 93.000 disfunciones por enfermedades cardiopulmonares. O sea, que al final la contaminación que nosotros estamos generando en el aire que respiramos nos repercute en nuestra salud. Otro aspecto importante en una ciudad sostenible es el agua y su saneamiento, el abastecimiento de agua, el agua potable que nosotros consumimos, que ha aumentado desde el 1990 al 2015 en un 84% el consumo de agua. Aquí en República Dominicana muchas veces vemos que hay periodos de sequía que antes no ocurrían. Vemos cómo se derrocha el agua a diario en centros comerciales, en lavado de carro, nosotros mismos que nos tomamos 1 hora en el baño, que dejamos la llave abierta cada vez que nos vamos a cepillar, que vamos a fregar. Hay muchísimas personas fuera de las ciudades que no tienen acceso a agua potable. O sea, el acceso al agua en general los tenemos los que vivimos en ciudades, lo cual genera muchísima más desigualdad. Y solamente de esa agua que nosotros consumimos a nivel no global, de América Latina, un 20 a un 30% están siendo recolectadas para reutilización. O sea, del agua que nosotros consumimos, que podemos recolectar y sanear, solamente se están recolectando un 20%, ya sea agua de lluvia, agua que se puede reutilizar, por ejemplo, para los inodoros o para los aparatos de baño en general, solamente un 20 o un 30%. Otro aspecto importante, aunque muchos no lo creemos, es la contaminación, la alimentación, perdón, porque cada vez que nosotros consumimos alimentos de cualquier tipo, eso se traduce también en residuos orgánicos. Y esos residuos orgánicos, al ser juntados en un vertedero, producen metano. Entonces, el metano al final termina propagado en la atmósfera y contamina también el aire que respiramos. Entonces, esos residuos orgánicos, ¿qué podemos hacer con ellos? Compostar. Ahora mismo hay muchísimas, ustedes se pueden poner a buscar en Instagram. Puedo mencionar alguna, pero no lo voy a hacer. Hay muchísimas ONG y empresas pequeñas que están trabajando con el tema del compostaje. Usted si no se busca un videito en YouTube, ¿cómo puedo compostar mis alimentos? Lo más fácil del mundo, y es simplemente crear tierra a partir de residuos orgánicos que ya nosotros estamos consumiendo, y no tiene ninguna ciencia. Hay familias pobres que gastan hasta más de un 40%, por ejemplo, en ingresos alimenticios. Eso se traduce en la parte de economía que tienen las ciudades sostenibles. Y el otro caso es el transporte. Cada vez que nosotros nos transportamos a algo que nos queda a 5 minutos caminando en vehículo, nosotros generamos todo ese dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, es parte de un cambio para una ciudad sostenible. ¿Qué nosotros podemos hacer en cuanto a eso? Como dije ahorita, ahora hay una familia de 5 personas, cada una con un vehículo que salen al mismo tiempo. Imagínense eso triplicado en dióxido de carbono a la atmósfera. Y por último, el manejo de los residuos sólidos. En América Latina, por ejemplo, hay aproximadamente 40% de los sólidos generados de la región no reciben ninguna disposición de separación adecuada o para reutilización, sino que simplemente son basura que se puede separar y reutilizar,
se convierte en basura, que termina en un vertedero, que termina también que termina siendo gases de efecto invernadero, que terminan dañando la atmósfera y el aire que respiramos. Entonces, todos estos factores unidos son lo que diferencian una ciudad sostenible de una ciudad no sostenible, tomando en cuenta el factor económico, el factor cultural y el factor social de cada ciudad. Este tema del síndrome del edificio enfermo es un término que me da mucha risa porque la gente cada vez que lo oye como que se pone en pánico. Es un síndrome o un nombre que se utiliza para los edificios que están enfermos. Así como nosotros nos enfermamos, los edificios se enferman y la ciudad se enferma. Entonces, ¿qué pasa con estos edificios? Muchas veces tienen materiales que son tóxicos para el medio ambiente, que no son naturales, que son plásticos, metales que emiten ciertos componentes que son tóxicos al nosotros respirar. Tienen fallas en problemas de humedad, por ejemplo, que también transmite problemas respiratorios y un sinnúmero de cosas que si nosotros vamos dejando pasar, el edificio se enferma y nos terminamos enfermando nosotros. Nunca le ha pasado, a mí me pasa cada rato, que, Luis, no sé si a ti bueno, tú me has visto a mí, no sé si tú me has visto a mí, que a veces yo estoy como con pituita el día entero. Muchas veces eso es por el edificio. O sea, en el sitio que yo me siento, quizá yo tengo un retorno de aire acondicionado que me está dando directo y ese aire se está reciclando de un lugar donde no se ha limpiado, donde se está acumulando polvo, donde hay un material que tiene moho por dentro o un caso de humedad que me está haciendo daño a mi respiración. Entonces uno dice, ay, eso es el clima. Claro, el clima del sitio donde yo estoy en ese momento. Entonces, ese síndrome se transmite a nosotros, que se transmite también a las ciudades. Por eso me gusta como poner el término del síndrome del edificio enfermo, porque empieza dentro de nuestros espacios interiores, se comunica con nosotros y termina en las ciudades. Asimismo, las ciudades se van enfermando cuando nosotros vamos dejando pasar esos problemas. Pasamos nosotros el 90% del tiempo en espacios interiores y ese cálculo era antes de la pandemia. Ahora quizá pasamos casi el 100% o un porcentaje más. Imagínense si nosotros vivimos dentro de esos espacios que están enfermos, que no son sostenibles, y luego salimos a una ciudad que tampoco lo es. Eso termina en dándonos enfermedades respiratorias, en problemas de concentrarnos, nos duele la cabeza, nos sentimos a veces como que ni siquiera sabemos lo que es como mal simplemente, con náuseas. Entonces, eso se traduce a cómo nosotros nos sentimos, cómo se sienten nuestros edificios, nuestra ciudad, nos sentimos nosotros. Por eso es importante que las ciudades sean sostenibles. Los edificios por sí solos son responsables del 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Y ustedes dirán otra vez, bueno, pero yo no construyo edificios, o sea, que se maten ellos los que están construyendo ahí. No, nosotros demandamos esos edificios y nosotros consumimos y demandamos energía dentro de esos edificios. Entonces los culpables somos los que estamos viviendo en los edificios. Y otro efecto que me gusta también hablar de él porque ocurre en nuestras ciudades, o sea, algo más República Dominicana, es un efecto que se llama la isla de calor. El calorazo que hace ahora mismo en Santo Domingo, por ejemplo, se produce, aparte de por el clima en sí y dónde estamos ubicados, porque esas zonas urbanas, o sea, las ciudades donde vivimos, superan la temperatura a las áreas que nos rodean. O sea, si ustedes están en Santo Domingo, como yo ahora mismo, probablemente están sintiendo muchísimo más calor que el que está en su campo sentado mirando los carros pasar. ¿Por qué ocurre esto? Porque los edificios y sus superficies pavimentadas absorben el calor. O sea, el edificio donde yo estoy ahora está absorbiendo calor y el pavimento, que no es grama, que no es absorbente, está también absorbiendo calor. Hay una falta de vegetación, hay actividades humanas que generan calor, carros, vehículos, transporte en general y la geometría que tienen las ciudades. Entonces eso se transmite en más calor dentro de la ciudad y se crea como esa burbuja caliente
que no se puede soportar. Entonces, ese efecto de isla de calor hace que las temperaturas extremas aumenten. Si ya hacía calor, hace más calor. Y eso afecta en nuestra tasa de mortalidad, en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Entonces, todo esto está muy chulo. Okay, yo entiendo que las ciudades son importantes, que nosotros vivimos en ciudades, que deben ser sostenibles, pero ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo, Pamela, como ciudadana, que no hago más que ir a mi trabajo en las mañanas, salir del trabajo, llegar a mi casa, tomar una siesta, comer, o sea, ¿qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo yo? Y ahí entra el poder, lo que yo le digo, el poder de las decisiones. Todos los días nosotros tomamos un sinnúmero de decisiones que van afectando tanto la manera como nosotros vivimos como el futuro de las ciudades. Entonces, ¿qué decisiones, por ejemplo, tomamos que afectan el cambio de la ciudad? Montarnos en el carro cuando vamos, no voy a poner el trabajo porque yo sé que hay mucha gente que trabaja lejos, a donde un amigo que vive cerca, que vive muy cerca. Nos montamos en el carro, llegamos, nos parqueamos, nos devolvemos, nos parqueamos. Y estamos ocupando quizás un espacio en la vía pública donde miles de gente también salieron con el mismo pensamiento, ay, es allí que yo voy. Ocupando ese espacio y emitiendo gases de CO2 a la atmósfera cuando podemos tomar la decisión de montarnos en una onza. Podemos tomar la decisión de salir caminando, podemos tomar la decisión de salir en bicicleta, podemos tomar la decisión de que si Luis y yo vamos al mismo sitio y vivimos súper cerca, ay Luis, llega caminando aquí, no, vamos en el mismo carro. Es una decisión que estamos tomando, no nos damos cuenta porque la decisión es rápida, yo voy en el carro. Pero es una decisión al fin y al cabo. Entonces me gusta esta foto porque representa la misma cantidad de personas en carros, en transporte público y en bicicletas. Esta frase yo la vi en la universidad y se ha quedado conmigo para siempre. Y me cambió, yo creo que, yo diría que la vida, porque realmente yo pensaba diferente. Un país desarrollado para nosotros es un país donde todo es súper tecnológico, donde yo no tengo que moverme en lo absoluto porque, qué sé yo, el carro me va a venir a buscar solo y va a volar. No, o sea, en un país desarrollado no es donde el pobre tiene auto, donde todo el mundo tiene vehículo, es donde el rico puede utilizar el transporte público, donde el rico o el que más priva o el más comparón puede salir y montarse en un transporte público y se va a sentir seguro y va a llegar quizá mejor al sitio a donde se dirige. Otra decisión que tomamos es cada uno de nuestros alimentos, cada vez que nosotros decidimos comprar un artículo, que no chequeamos de dónde viene, si es un producto local, cuál fue la fabricación de ese producto, cuenta con una certificación ambiental, o sea, ambiental o ecológicamente amigable, o no lo es, o este producto quizá no lo necesito, aquí tengo un ejemplo, quizá no lo necesito tanto, pero me hace la vida más fácil, entonces yo voy a usar el vaso plástico porque al final yo no voy a fregar. Pero ¿qué está pasando después con ese vaso que tú usaste en ese momento, que dijiste, bueno, esto me va a ahorrar a mí un fregado? Ese vaso al final termina en los vertederos, contaminando el aire que respiramos, y al final fue un producto que tú utilizaste, qué sé yo, menos de 2 minutos, por no fregar, no parate a fregar el vasito, que tampoco es de nada del otro mundo, y asimismo se eliges esa decisión todos los días o múltiples veces al día, y asimismo esa decisión es tomada por miles de personas que dicen, ay, eso es uno nada más, y así se van acumulando esos residuos. ¿Cómo nosotros podemos evitar eso? Utilizando productos con mejores materiales, que sean orgánicos, reciclados, reciclables, duraderos, que sean de mano de obra local, porque no se tuvo que gastar en venir un avión de China para después pararse en Estados Unidos para después venir para acá, sino que el producto se creó y ya está aquí. Y todo eso se llama un análisis de ciclo de vida, que ya algo un poquito más técnico, pero el círculo
de esa materia prima para ese producto, o sea, desde su extracción hasta su manufactura, hasta el empaque que tiene, que muchas veces tampoco, bueno, es orgánico, pero viene un empaque que no lo es. Ok, ¿dónde va a terminar el empaque? Su distribución, el uso del producto, si lo usaste por un minuto, si te va a durar toda la vida, y luego su disposición final, o lo botamos o lo podemos reciclar. Todo eso interviene en esa toma de decisión. La decisión de si vas a caminar, si vas a elegir el carro, si te vas a ir por el transporte público, si tú vas a comenzar a utilizar la bici porque tú vas a cruzar por la Bolívar, que ahora tiene una ciclovía. Todas esas son decisiones que tomamos a diario que afectan en una manera u otra a nuestra ciudad o a nuestra forma de vivir. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esos hábitos o qué nosotros podemos empezar a hacer? El compostaje, como dije ahorita, una de las medidas para los residuos orgánicos. Ahora la gente está utilizando muchísimo los huertos urbanos. La gente se dio cuenta que tú no necesitas una super casa con un super patio para un huerto urbano. Al final eso es arborizar tu ciudad, te va a dar frescor, te va a ayudar en ingerir alimentos más saludables. Y por último, y más importante de esas decisiones, es la participación ciudadana. Cuando tú eliges no participar en algo en tu ciudad que la va a ayudar a ser mejor, o eliges no hacerlo, no elegir también es una elección. O sea, cuando tú dices, bueno, yo no voy a hacer nada, que lo haga otro. Esa es una elección que tú estás haciendo, una decisión que tú estás tomando de no hacer nada. Entonces, reflexionando con la primera pregunta, ¿cómo es esa ciudad que nosotros queremos? O sea, si tú cierras los ojos ahora y piensas en tu ciudad, ¿qué sería para ti esa ciudad que tú quieres? ¿Sería una ciudad donde tú puedes caminar tranquilo? ¿Sería una ciudad donde todo el mundo tiene paneles solares quizás? ¿Sería una ciudad donde el verde es lo primordial? ¿Cómo sería esa ciudad? Esa ciudad que tú quieres, que tú tanto anhelas, pero no pones en práctica los hábitos para que se realice esa ciudad. ¿Cómo sería? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Está bien, mi idea de ciudad es hermosa, pero al final, ¿qué yo hago? La ciudad eres tú y la ciudad somos todos. O sea, yo que vivo aquí, que estoy habitando en la ciudad como ciudadana, soy ciudad. La ciudad es ciudad porque yo vivo aquí, porque tú vives aquí, porque Luis vive aquí. O sea, estamos aquí, somos la ciudad, somos lo que hemos ido creando todas las infraestructuras que necesitamos de ciudad, porque son necesidades nuestras. O sea, al final, si nosotros no existiéramos, no existiera la ciudad. Somos la ciudad. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué tipo de ciudadanos tú quieres ser para esa ciudad? En vez de preguntarnos, ¿cómo queremos que sea esa ciudad? Ok, ahora mismo la ciudad no es como yo quiero. ¿Qué tipo de ciudadano voy a ser yo para que esa ciudad sea lo posible? ¿Qué tipo de ciudadano yo quiero ser para mi ciudad? Para que esa ciudad sea así. Si nosotros todos los que estamos aquí ahora conectados tomamos una decisión diferente, el día de mañana, el día de hoy, la ciudad mejora. Tú dices, mira, la gente está caminando en la calle, vamos a salir a caminar, la gente está empezando a usar la bicicleta, vamos a empezar a usar. Y evidentemente, en algún momento, todo lo que implica infraestructura pública se va a hacer, porque hay una demanda. Mira, la gente está en la calle montando bicicleta, hay que hacerle una ciclovía, como pasó ahora. Mira, la gente está demandando en transporte público porque se están montando los carritos, vamos a hacerle otra vía de autobús. Toda esa demanda se traduce en políticas para nosotros. Entonces vamos a comenzar siendo mejores ciudadanos para que la ciudad sea mejor ciudad. Cuando nosotros conocemos lo que cuidamos y cuando cuidamos participamos y transformamos esta realidad. Y eso es todo por hoy. Luis, Gracias. Muy interesante todo esto que tú nos comentas aquí en el chat. Más que preguntas y dudas, han habido aportes de algunas personas. Okay. Y estoy de acuerdo con lo que dicen. Aquí un joven dice, Ángel Tejada,
que con el tema de los edificios, que hay un aspecto cultural constructivamente. Él dice que la mayoría de la gente solo conoce los sistemas de construcción que son tradicionales y que son muy escépticos a la hora de cuando le proponen materiales amigables al medio ambiente. O sea, que no consideran la opción de utilizar materiales que sean biodegradables, por así decir, a la hora de construir. Sí, Y eso es sí, cierto, porque la gente se va por lo seguro, usualmente, como tú decías, que es algo que tú lo haces después de que vea a otro haciéndolo. Entonces hay que empezar por uno mismo. exactamente. O sea, al final, esos sistemas de construcción tradicionales se están utilizando porque es lo que la ciudadanía está acostumbrada a ver y a pedir. Entonces, si nosotros como, bueno, yo me imagino que tú trabajas en el sector de la construcción de alguna manera, pero si nosotros que trabajamos en ese sector estamos proponiendo constantemente materiales sostenibles, de alguna manera u otra, las personas van a terminar entendiendo, porque mira, fui a donde 3 arquitectos, 3 ingenieros, y los 3 me dijeron, la mejor opción es esta. Ahora, yo como cliente, como ciudadano que estoy pidiendo una vivienda, también tengo que tener ese sentido de, bueno, yo dentro de la medida de lo posible voy a hacer que la vivienda sea sostenible, porque yo voy a Claro. vivir ahí, o espero vivir ahí hasta mi mayoría de edad. Y quiero vivir Claro. tranquilo, y quiero vivir sano, y quiero vivir seguro. Entonces es un Así, tema de demanda y oferta y demanda. y totalmente. Así también Génesis nos menciona eh, que los cristales que se utilizan en las ventanas, al tener contacto directamente con los rayos del sol, hace que incremente el calor en la ciudad. Exactamente. Muchas veces nosotros vemos edificios que se están haciendo nuevos, no voy a mencionar ninguno, pero vemos este edificio nuevo, moderno, lleno de vidrio, de cristales que reflejan, y tú dices, wow, qué chulo, porque se ve moderno, o sea, Santo Domingo se está convirtiendo como en una ciudad moderna, pero Pero poco sostenible. exactamente, exactamente. ¿Qué de sostenible tiene eso? Nosotros vivimos en una ciudad súper calurosa, o sea, aquí no hay estaciones del año, es invierno e infierno, como dicen por ahí. Entonces, nosotros estamos generando que entre más calor dentro de esas edificaciones. ¿Ustedes de verdad creen que esa es la manera de actuar? Esa es la reflexión. Hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia. Bueno, realmente no hay más dudas ni sugerencias. Nosotros le hemos compartido un link para que ustedes puedan llenarlo y así nosotros poder mejorar en los próximos encuentros. Recuerden que cada 15 días nosotros vamos a tomar este espacio para encontrarnos y así darle capacitaciones de diferentes temáticas ambientales. Así que yo les invito a que puedan ver nuestras redes sociales y enviárselo a otras personas para que también puedan recibir estos conocimientos. De igual forma, también nosotros, como Dirección de Educación Ambiental, tenemos otros programas que mediante las redes sociales lo vamos a estar compartiendo para que ustedes puedan participar. Y nada, Pamela, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos en nombre del Ministerio de Medio Ambiente por participar en este encuentro. Gracias a ti, Luis, y gracias a todos por escucharme el día de hoy. Un placer. Tómense su momentico para llenar la encuesta, por favor. Ah, también, cierto. No me quemen ahí.